a una mujer golpeada. Uh-huh. No siempre es así, pero es lo primero que uno se imagina. ¿Por qué? Porque efectivamente el mayor índice de casos es de un hombre hacia una mujer. Y la mujer, pues, realmente en este caso debe de ser un poco más protegida que el hombre en cuestión de violencia doméstica. No digo que no haya al revés. Sí, claro, pero el porcentaje es más alto en la mujer ser agredida, ser abusada en este tipo de violencia doméstica, ¿no? Así es lo primero que nos imaginamos, pero en realidad la violencia doméstica es de muchos tipos. Ya la violencia física, ya podemos decir que es de lo último. ¿Por qué? Porque muchas veces la violencia física llega hasta cosas muy graves, hasta la muerte. Claro. Pero cuando uno habla de violencia doméstica, hay que fijarse desde dónde empieza la violencia doméstica. Y la violencia doméstica, hay un círculo de violencia doméstica muy importante que el primer paso es la tensión. O sea, ¿dónde se genera la violencia doméstica? ¿Por qué se genera? Por economías, por pleitos, por infidelidades, por muchísimas cosas, por maneras de ser de las personas. Esa es la parte tensión. Después viene la parte de acción, la parte donde se ejerce la violencia doméstica. Sí. Donde ya viene siendo, ¿qué es violencia doméstica? En primer lugar, viene siendo cualquier daño que tú le haces a alguna persona. Ahorita regresamos para que me expliques cuando este daño llega a nosotros. De esto vamos a estar platicando esta hora. No se me vayan, ya regresamos esta mañana compartiendo información sumamente importante y que si ahora tienes estas personas tóxicas en tu vida, hay que deshacernos de esto. Ya volvemos. De regreso contigo en esta mañana y estamos con César Novelo y estamos platicando acerca de la violencia doméstica. Nos quedamos con la pregunta, ¿cuándo empieza a sentirse uno o qué es precisamente la violencia doméstica? ¿Dónde inicia esta línea tan crucial en alguien que está gritándote, que te está a lo mejor psicológicamente, de todos los niveles habidos y por haber? Sí, hay muchos tipos de violencia doméstica. ¿Qué es violencia doméstica? Cualquier daño que tú le haces a otra persona, ya sea verbalmente, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente, ya sea contra sus propiedades, hasta golpear a un animal se ejerce como violencia doméstica. Porque muchas veces estos animales son propiedades de las personas, pero bueno, es una extensión tremenda en los diferentes tipos que hay. Pero cualquier mal que tú le haces a la persona. Ahora, ¿cómo se genera? Como decíamos, por tensiones, se va acumulando. Desgraciadamente, la mayor parte de los casos de violencia doméstica se callan. Y ese es el gran problema. Se va acumulando hasta que hay una explosión. Y muchas veces la violencia doméstica se hereda. Si yo de niño, muy niñito, inconscientemente, yo vi que mi abuelo golpeaba a mi abuelo, le gritaba, o mi papá, entonces empiezo a generar en mi subconsciente que eso es correcto. Y en algún momento de mi vida puede salir. Explota eso. Explota, se da a conocer y puedo ejercer violencia doméstica. Entonces hay que estar muy, muy pendientes de cómo manejar la violencia doméstica. Tienes que hablarlo, tienes que dar salida, tienes que informarte. ¿Por qué? Porque no puedes quedarte con eso. Se va acumulando. Entonces, el círculo del que hablábamos, la tensión, el ejercer la violencia doméstica y la luna de miel. Que la luna de miel es la reconciliación, es el te perdono. Pero muchas veces ese círculo vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Entonces la persona que es afectada se vuelve cómplice de la violencia doméstica. Y sigues, ahora sí que, es que a lo mejor estaba enojado porque en su trabajo tuvo un día mal. O sigues excusando los comportamientos que esta persona está teniendo contigo y te vas callando y te vas quedando como, al rato se le pasa, o ya me pidió perdón, no lo va a volver a hacer. Así es. ¿No? Y estas son cosas que se van generando y puede vivir una persona años y años con esto hasta que finalmente esto va escalando, ¿no? Sí, porque te vuelves codependiente de esa persona. Es que ya empiezas a generar, ¿qué hago sin esta persona? Si lo acuso o la acuso, si hay una acción acusatoria, se va a ir, ya no va a estar aquí. Entonces, muchas veces los miedos son extensos, son de muchos tipos y eso nos hace aguantar muchas veces la violencia doméstica, la dependencia de que
económicamente, ¿qué voy a hacer sin esa persona? ¿Qué voy a hacer con mis El hijos? miedo. El miedo te lleva a aguantar. Y la violencia doméstica no tiene que ser aguantada en ningún nivel. Ahorita regresamos para que me digas algunas cosas que nosotros podemos hacer Claro, para si se está viviendo una violencia doméstica, cuáles son los primeros pasos a tomar. claro que sí. Volvemos con esto, no te vayas, acompáñanos. Es importante saber nosotros qué es violencia doméstica, si la estás viviendo, si la viviste. Bueno, pues hoy es un nuevo día y hoy tienes la oportunidad de tomar nuevas decisiones. ¿Qué podemos nosotros hacer en ese momento de que tal vez pudiéramos estar pasando violencia doméstica? ¿Cuáles son esos primeros pasos a hacer? Primero, informarte. ¿Qué es violencia doméstica? ¿Qué la genera? Y tener la información de los lugares donde tú puedes acudir, porque muchas veces lo aguantas y dices tú, bueno, yo puedo hacerlo, yo puedo salir, esto es temporal, como tú decías hace rato, fue un mal momento, fue un mal día, pero no. Son banderas rojas. Cuando hay algún acto de violencia doméstica, uno debe de decir, caray, no quiero que crezca esto. Porque después se hace hereditario, se hace con los hijos. Claro. Y pones en peligro todo tu entorno familiar o todo tu entorno en el que tú estás moviéndote. Uh-huh. Entonces, informarte, hablar, buscar una persona de confianza. Muchas veces muy importante eso. Sí, muy esta persona importante. puede ser un familiar, un amigo, puede ser algún centro, porque muchas veces no queremos que nuestros familiares, que nuestras personas se den cuenta, pero tienes derecho a eso. Claro. Pero tienes que resolverlo de otra manera. Ir a algún lugar donde se ayude. Hay muchos lugares, pero la información es lo más importante. Y número 2, te tienes que querer mucho, porque no puedes aguantar ningún tipo de violencia doméstica. Yo creo que, como tú dices, ¿no? Es educarnos, la aceptación de que algo está mal, de que no es saludable, algo que está pasando en tu vida, algo que te está removiendo y que no estás feliz y que no estás a gusto. O sea, es la aceptación, entonces tomar cartas en el asunto, acción. Sí, ¿no? Sí, porque no tenemos que olvidar que la violencia doméstica te puede llevar hasta la muerte. Totalmente. ¿Sí? Entonces, puede empezar con un simple grito, puede empezar después con algún empujón, el dañar propiedad ajena. Si yo estoy enojado contigo, voy y te rompo alguna mi libro favorito. Tu libro favorito, te rayo tu coche. O sea, se va. No me lo estás haciendo a mí, pero a mis cosas. Y eso es parte de la violencia doméstica, es contra la propiedad. Hay violencia doméstica sexual. Hay que aprender muchas veces en que ese va a ser todo un tema enterito, Es un tema aparte, sí. Vas a tener que venir otra vez. No, y con gusto, porque la violencia doméstica a nivel sexual es un tema muchísimo, muy importante y mucho más sensitivo que la propia violencia doméstica. Claro. Porque muchas veces no sabemos qué está pasando. Uh-huh. Pensamos que es normal, así es él o así es ella. Uh-huh. Entonces, tienes que poner tus parámetros. ¿Hasta dónde las cosas son normales? ¿Hasta dónde las acepto en un término en que es bueno, en que es aceptable? ¿Sí? Pero ya cuando estoy viendo cosas que no son normales y no me gustan, ahí es el primer momento en que yo debo de poner cartas sobre la mesa, platicarlo primero con mi pareja o con la persona que yo esté en ese momento. Sí. Y después, si no se puede resolver nada, buscar ayuda. Excelente. Ahorita regresamos para que me des el último punto de información, y con ese mensaje para cerrar. No se vayan, ya regresamos. Estamos hablando de violencia doméstica. Importantísimo la información que hemos compartido contigo esta mañana acerca de la violencia doméstica y las cosas que nosotros podemos identificar desde un principio cuando no te gusta lo que está pasando, no te sientes bien, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Alguna otra información que quieras compartir? Pues siempre hay agencias en tu misma clínica, con tus mismos doctores. Nosotros en las clínicas donde trabajamos siempre tenemos trabajadores sociales, siempre tenemos personas que se dedican a la psicología. Entonces es importante que tu personal médico te pueda ayudar. Pero para eso lo primero que necesitas tú es preguntar, es ver quién es
o en dónde está el mejor punto donde yo pueda tener la mejor ayuda para mi caso. Muchas veces llegamos y tratamos de buscar en lugares erróneos. Claro. Sí, Con la entonces, comadre que te está diciendo, tú tampoco no te dejes, dale, o sea, es, golpéalo, eh, déjalo, lo que quieras, ¿no? exacto, exacto. Y en realidad, todo esto, ¿a qué se debe de transportar? ¿Hacia dónde empezó? En cosas como tú dices, que la comadre o el amigo, a lo mejor no lo saben. Claro, Pero si tú tienes confianza en alguien y esa persona sabe de todo este caso, es la mejor te van a ayuda que tú ayudar. puedes. Porque incluso tú puedes abrirte, tú puedes relajarte en eso y tomar cartas en el asunto. Y aparte que en las clínicas te hacen unas preguntas al principio, alguien te sientes amenazada en tu casa, alguien te sientes con miedo. Entonces, cuando vienen estas preguntas, es el momento de abrir la boca y de decir lo que está pasando en nuestra casa, porque nos van a ayudar. No, Exacto. o sea, es la ayuda, pero muchas veces tienen miedo de que "¡Ah! Se lo van a llevar a la cárcel si abro la boca. No, estás protegiendo tu vida y la de tu familia. Definitivamente. En mi trabajo, cuando yo veo pacientes, cuando yo veo gente con las cuales estamos trabajando, una de las primeras cosas